Entonces vamos a aclarar muchas cosas para nosotros estar firmes en nuestros fundamentos. Esta mañana vamos a hablar sobre cómo los discípulos del Mesías guardaban la Torá. Vamos a ser interactivos, vamos a contar, a contestar preguntas, vamos a hacer unos 20 minutos, 30 minutos de esta enseñanza, que es importante porque tenemos en la congregación personas que vienen por primera vez o estamos ejercitándonos en el entendimiento y habituándonos a guardar la Torá. Porque nosotros podemos estar un año aquí hablando de Torá, 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 y no entendemos la Torá, o no la cumplimos, ¿ya? Primero, todas las personas que estamos aquí sabemos que el cristianismo es el sistema religioso del cual habla Pablo proféticamente, que es la apostasía. Vamos a hablar claro. ¿Que en el cristianismo está el pueblo del Eterno? Sí, está preso. ¿Que el cristianismo ha difundido la palabra, el conocimiento, de, aunque sea ha trastocado las Biblias, pero ha difundido el conocimiento de Dios, entre comillas, porque nosotros ya no decimos eso? Por supuesto. Porque el Eterno ha usado siempre vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Que el Eterno me ayudaba cuando yo era cristiana, me oía mi oración? Por supuesto. Porque existe la manera de que Él tenía una promesa con su pueblo. Tomen asiento, por favor, muchas gracias, hermanos. Es su pueblo, o sea, no era que porque yo estoy en la iglesia del Señor o la iglesia cristiana, yo estoy recibiendo la misericordia del Eterno. No, es porque Él los conoce a cada uno de ustedes, porque Él está escuchando y porque dice que aún las aves comen y no trabajan. Los lirios del campo se visten hermoso y no cosen. Y tienen vestiduras. O sea, es una figura retórica de que el Eterno nos ha mirado, nos mira con misericordia. Porque Él nos mira como... El resto de personas que no está para esto también recibe provisión. Pero también van a tener juicio, donde va a ser exterminado el malvado, como dicen las escrituras, pero vemos que va a ser exterminada la simiente infiltrada, ¿ya? Bueno, entonces ya estamos claros, vemos que los discípulos del Mesías nunca leyeron el Nuevo Testamento. Yeshua nunca predicó las cartas de Pablo, ni nada, pero no existía. O sea, cuando ustedes ven que Yeshua dice en las escrituras, escrito está, dice, ¿no? No está diciendo vayan a ver el Nuevo Testamento. Está diciendo está en la Torá. Él nunca habló de las cartas. Porque las cartas, después de Pablo, comienzan, después de 30 años, después de unos 23 años, luego de la muerte de Pablo, que se cree que es en el año 64, comienzan sus cartas a ser catalogadas como un canon bíblico. Empiezan a reunirse las cartas, y no eran solo las 4 evangelios ni las cartas de Pablo, como 120 cartas. Entonces el catolicismo empezó a ubicar las cartas luego, como la historia ya sabemos, y cuando se forma la religión ellos ponen canon y hacen muchas cosas. Bueno, vamos a continuar. Tomen asiento. Gracias. Entonces vemos que los discípulos del Mesías, y el Mesías, ya sabemos que ellos cuando dicen escrito está, están hablando de la Torá. Vayan familiarizándose con este término, es la Torá. La Torá es la voluntad del Eterno. La Torá no es la ley, como nos dicen a nosotros. La palabra Torá significa instrucción. Más claro. En el hebreo, nosotros, ¿por qué usamos hebreo? ¿Por qué nos dicen, los hermanos ya porque están aprendiendo hebreo, ya se están judaizando, mucho hebreo, que Dios habla en todos los idiomas ya? Ok. Ustedes van a ver que luego de este estudio voy a hacer un estudio de los extraterrestres, ¿ya? Entonces vamos a ver que ellos también hablan, cuando se presentan a un chino, le van en chino. Porque es una técnica metafísica desde nuestro principio. Entonces, el Eterno utilizó un lenguaje, y Él dice en Sofonías, dice que Él va a usar un solo lenguaje en el futuro. Hoy tenemos lenguajes de las naciones, ¿no?
Somos lenguajes de diferentes naciones, de cómo fue evolucionando la sociedad en estos últimos tiempos, unos con el conocimiento del Eterno, otros sin el conocimiento, pero igual están aquí. Vamos a hablar del idioma hebreo. Dice que tendremos un lenguaje puro. Entonces, ¿qué sucede con el idioma hebreo? En el idioma hebreo está encriptada la voluntad del Eterno. El idioma hebreo no es un idioma igual que cualquier otro. Es un idioma muy específico. Entonces, si nosotros queremos entender algo en hebreo, en la Biblia tenemos que recurrir un poquito a la historia del hebreo. Les voy a poner un ejemplo. En la Biblia dice que el Espíritu Santo va a venir y viene en un día de Pentecostés, o sea, de la fiesta, del Shavuot, de las semanas. En el templo, en la Biblia Reina Valera dicen una casa, pero una casa no entran 3,000 personas, de eso ya sabemos que es en el templo, porque dice Beit HaMikdash, ya. Baja el Espíritu Santo, pero ¿qué es el Espíritu Santo? No es un ser, no es que se mete un ser y empieza a hacer hablar como hacíamos en el cristianismo. Traduzcamos, o sea, si queremos saber el concepto de lo que estamos hablando, traduzcamos. Espíritu Santo están diciendo Ruach Kodesh, Ruach, un viento, la palabra viento, o sea, por eso es que Yeshua sopla a sus discípulos y entendieron. Dice que a lo que sopla entendieron. O sea, ¿por qué un viento es el poder del Eterno? Porque ellos están escribiendo, seres humanos escriben la Biblia, la Torah, los profetas, transcriben, ¿no? Hacen la parte física de llevar a un idioma el pensamiento del Eterno. Y cuando traducen al griego, ellos también tienen conceptos, ¿no? O sea, ¿por qué les llaman Ruach? Porque es lo mismo que Yahweh sopla sobre la boca de Adán y le da sus atributos. Le da la vida como él quería darle a un ser animal, le dota de una estructura de pensamiento y sus atributos, equidad, misericordia y justicia. Y su descendencia toda iba a tener estos atributos. La palabra viento es una palabra que ellos cogen en vista de que no existe una manera de describir el poder. Para ellos un viento hace 4,000 años era algo de sentarse ahí en un árbol y mirar cómo es el viento. O sea, ¿qué es el viento? No lo puedo tocar, pero lo siento. No lo puedo mirar, pero puede mover un barco. ¿Ya? Es algo que no puede uno describir ni con filosofía lo que es el viento. Hoy para nosotros es muy sencillo. Pero pongámonos a describir el viento, ¿qué es? ¿Cómo se crea? ¿Por qué tiene fuerza? ¿Por qué recorre? No lo veo. Entonces, eso es un poder. Por eso es que luego dicen que ese es el espíritu, el Ruach. O sea, un viento, un poder santo, un poder indescriptible. Pero cuando ya son el catolicismo, ya le volvieron persona. Ya, sí me explico, ¿no? O sea, es tenaz. En la Biblia también dice, Yahweh, tú eres mi roca fuerte. No significa que el Eterno sea un pedazo de piedra. ¿Ya? Porque dice en la Biblia roca fuerte o torre fuerte. No es torre ni roca. Asimismo es la palabra, es un contexto hebraico. Entonces, a partir de eso, nosotros, en los últimos tiempos, con la tecnología, con Internet, con los rollos del Mar Muerto que aparecen hace 70 años, podemos descifrar todo esto. Podemos saber qué Biblia estaba bien, qué Biblia no estaba bien. ¿Cómo puedo saber qué Biblia estaba bien? A ver, yo tengo en la Biblia Reina Valera, tengo esto, ¿no? Y tengo el Antiguo Testamento, que es las 3 cuartas partes del libro, ¿ya? Esto era lo único que conocía Yeshua y los discípulos. Ellos no conocían esto. Lo estaban escribiendo en el transcurso del tiempo, eso sí. Pero ellos cuando dicen, vamos a las escrituras, era esto. Ok. Entonces, cuando se empieza a estructurar un pensamiento, ¿por qué es un pensamiento del Eterno esto? Porque empieza a tener cada profeta una concordancia el uno con el otro. Viene el profeta Isaías y habla cosas del futuro. Por ejemplo, viene el profeta Isaías en el año 500 de Zacarías y cuenta en Zacarías 12:10 la segunda venida de Yeshua sobre el monte de los olivas y Yeshua aún no nace. ¿Sí me explico? Luego
Yeshua resulta que se eleva del monte de los olivos y los ángeles que le están recogiendo para llevarle a una nube, le dicen, así como viene, como se va a venir. ¿Y dónde está escrito que va a venir? 500 años antes de ese día ya se ha descrito cómo va a venir. Entonces eso es un poder. Otro poder que está en las narices nuestras y nosotros no lo vemos. Dice, el fin del exilio es cuando cae Damasco, el exilio de las 10 tribus, Isaías 17. Cae Damasco y será el regreso de las tribus de Efraín. Entonces, ¿qué vemos nosotros? 3.500 años, Damasco ha sido una de las ciudades más estables en el mundo. Y resulta que los últimos 10 años está a punto de convertirse en tierra. ¿Ya? O sea, ¿acaso eso no es el poder del Eterno? Está marcando un tiempo. ¿Por qué pasa eso? Porque Damasco va a recibir un castigo por llevarse a las 10 tribus. Pablo comienza en Damasco su ministerio de recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y dónde termina esa recolección? En Damasco, con una señal en Damasco, cuando cae Damasco. ¿Qué vemos hoy? Cuando dicen, no, pues el hermano está loco metido en la política no tiene nada que ver con la religión. ¿Cómo así? Si está intrínsecamente conectado. Entonces yo estoy en la página de los eventos de Siria y veo, ya están avanzando tropas de Estados Unidos metiéndose a Damasco. ISIS es un movimiento creado por Arabia Saudita y los Estados Unidos que dicen que que pelea a Estados Unidos contra ellos, es un montaje y ellos van a destruir Damasco. ¿Pero por qué los frena? Porque están los rusos. ¿Qué quieren los gringos? ¿Que se cumpla la escritura? No, quieren el gas, el petróleo. Quieren apoderarse de los recursos naturales. Pero así mueve el Eterno sus fichas. Ese se llama Rúa. ¿Quién nos está viendo esto? Ustedes que son la última generación, la que va a ver al Mesías. Por eso estamos reunidos igual que la primera vez cuando Yeshua reunía a sus discípulos. Porque estamos en el tiempo de la restauración. Estamos pasando la apostasía, que es el cristianismo, la religiosidad. Porque ¿qué hace la apostasía? No puede ser la apostasía a los budistas. No pueden ser la apostasía ni los hinduistas, ni los que adoran a los extraterrestres, ni la nueva era. No, ellos no son la apostasía. La apostasía es la apostasis. Es una persona que dice que sigue el Dios de Israel, el Elohim de Israel, pero no hace lo que dice. Solo toma su nombre. Y esa es el cristianismo. O sea, hablando claro. Ustedes son sacados de la apostasía al final de los tiempos. Ustedes son la última generación. No existe más. Todos los shabbats hemos contado los tiempos, los jubileos. Ustedes ya saben en qué tiempo estamos. Nosotros no vamos a tener tataranietos, por si acaso. ¿Es verdad? No vamos a hacer eso. Estos chicos que están aquí, los niños, van a ser estos jovencitos en 10, 12 años que los van a guardar. Ellos van a tener su rol en la tribulación. Nosotros somos la generación que no tiene que pensar en hacer empresas. Somos la generación que tiene que pensar en cómo salir de este mundo, de la estructura del sistema de la bestia. No me voy a dejar vacunar. Y esa sí es una orden de la congregación del Eterno. El que cree que esta es una congregación del Eterno la va a acatar. ¿Ya? Porque el Eterno da autoridad. Y si es que esto, puede ser que no seamos nosotros de la congregación del Eterno, pero estamos diciendo que no se deben vacunar. Que ustedes tienen un producto que nos dio el Eterno hace 2 años que se llama el dióxido de cloro. Con eso vamos a entrar a la tribulación y eso es parte del menaje de la provisión que vamos a almacenar en los próximos 5 años. Ya. Hay una estructura detrás de todo esto para las congregaciones del Ministerio Verdad de Vida. Somos solo un nombre, pero somos el pueblo del Eterno. Como estamos haciendo nosotros, van a estar haciendo otras personas en otro país. Bueno, entonces, cuando ya tenemos todo este concepto, vemos que somos alguien que no es igual al resto. Nosotros no somos igual a nuestros padres. Nosotros no tenemos la misma confusión. No puedo decir es que mi padre me enseñó a ser católico y así muero, porque ese es el concepto que tienen muchos. Ni siquiera cristiano o evangélico. No deben ser cristianos. Para cristianos no hay pacto.
la palabra cristiano es una interpolación en las Biblias tardíamente, o sea, luego del Concilio de Nicea nace el cristianismo, pero desde el año 145, o sea, 115 años luego de la resurrección, recién comienzan los extranjeros a formar sus propios grupos, con el marcionismo, Marción del Ponto. Luego se separan del domingo, luego se dejan de comer la comida del Eterno, la comida que el Eterno dice, esta comida te la doy. El resto no es comida, déjales que ellos se coman lo que sea. Tú no vas a comer cerdo. Porque empiezan a perseguir a los cristianos. Resulta que en el año 155, 160, 170, después del Mesías, los cristianos que ya aparecieron como religión, eran fuertes del Imperio Romano y eran una plaga para el Imperio Romano, porque el Imperio Romano se basaba en el culto imperial. El culto imperial era la adoración como Dios del emperador, entonces había sumisión del pueblo. Pero hay un grupo de cristianos, o sea, empieza a proliferar el cristianismo, pero es profético eso también. Porque empieza el mundo, las dispersos empiezan a buscar a su Dios y encuentran las religiones. Entonces ellos empiezan a desacatar ciertas órdenes para no caer en idolatría de lo que dice el imperio. Ya no adoran al César. Por eso que Yeshua les dice, ustedes al César lo que es del César. Ellos ya no adoran al César, entonces se vuelven una plaga para los emperadores. Y en el año 177 viene el martirio de León. Empiezan a perseguir cristianos. Ya no son los israelitas nazarenos como ustedes, esos están escondidos en la montaña porque hay vestigios arqueológicos de que ellos eran poquitos, pero estaban escondidos. Hay un católico que se llama Epifanio que dice que ellos, se topó con ellos y dice, creen en Cristo, pero se circuncidan y guardan el Shabbat y guardan las normas de los judíos. Dice, son unos herejes. O sea, dice un católico, ¿no? Hablando de la comunidad nazarena. Y él mismo dice, son nazarenos, se llaman nazarenos. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Nazarenos. O sea, yo ya no soy cristiano, soy nazareno. Eso es nazareo. Claro, es un voto del cabello. Eso también es con la otra historia tergiversada del cristianismo, que es de la cobertura. Porque muchos se admiran de esto, porque predicamos con cobertura, que así debe ser. Como este es un mensaje que nos gusta que vean los cristianos, entonces no le hacemos pensar en la gorrita y mejor le dejamos por acá. Porque después no oyen lo que decimos y no están pensando en la gorra. Ya, o sea, es así. Entonces, bueno, estos cristianos se morían en el año 170, se hacían matar. ¿Cómo sabía uno que alguien era cristiano? Porque tú puedes decir, bueno, me vienen a matar, yo creo en el emperador, gloria al emperador, ¿no es cierto? Y no pasa nada. A ellos les abrían la boquita y les metían un pedazo de cerdo. Y eso sí no comían, porque ellos sabían que había que guardar la ley de los alimentos. Entonces, siendo cristianos, y mataron miles, como 200,000 cristianos. El año 178, Víctor I, Eleuterio, que ya es un tipo obispo, hacía como que cada vez se iba centralizando un poquito el poder en Roma. Eleuterio dice, no, pues, si nos están matando por comérselo, coman de todo. Coman de todo. Ya Jesús murió en la cruz. Lo típico que le dicen ahora en la iglesia cristiana. Ya eso era el Antiguo Testamento para los judíos. Ustedes coman de todo. No, y eso no es así. Entonces, así es como vamos nosotros viendo esta verdad. ¿Por qué sabemos esto? Porque cogemos ahora... Está aquí mi pantalla, ¿no es cierto? Ya. Entonces nosotros vamos a ver... Compartir pantalla. Vamos a ver ciertos pasajes de la Biblia, incluyendo la Reina Valera, donde vemos a Pablo que habla de la Torá. Pablo está hablando de que hay que guardar la ley, pero esa parte no nos predican los pastores. Pero sí nos predican cuando habla en contra de la ley, pero de una ley que se llama la ley rabínica. Pero le borran rabínica o masea Torá y le dejan solo como ley. Entonces hay mucha contradicción. Hay un verso en Gálatas 3:10 que dice, la ley es mala porque la ley es buena. Pues, ¿cómo entiende eso? Está hablando, la ley rabínica es maldición.
porque la palabra dice que maldito el que no cumple las obras de la ley. Ese es el entendimiento de la Torá. O sea, solo la Torá. ¿Ustedes creen que el Eterno iba a levantar a las 10 tribus al final de los tiempos con ley rabínica? No, pues ¿de dónde me saca un rabino para que me venga a enseñar? Y nos está levantando, la hermana le levanta por ahí lejos. A todos nos ha levantado, nos ha cogido en la noche esto no es algo programado ni nadie salió a buscar. ¿Ya? Es algo que el Eterno fue poniendo, pero de la manera más indescifrable. El Eterno bajó a sus ángeles para levantar esta congregación nazarena. Por eso es que estamos convencidos de que no existe otro camino. ¿Ya? En Hechos 24:14, de la Reina Valera, porque voy a decir de la Reina Valera, que es lo que usamos normalmente en el cristianismo, principalmente evangélico, ¿no? Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. A ver, Pablo está siendo juzgado y él dice: yo creo en la ley, creo en los profetas. No, él lo dice, creo también en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no está escrito. Entonces él dice: creo en la ley y en los profetas. Es lo único que hay. Pero le están diciendo que él es una persona que está rompiendo la ley. Entonces él dice: creo en la ley del Elohim, sirvo a Elohim. Lo que pasa es que le está diciendo: ya vino el Mesías. Esa es la única diferencia. Entre nosotros y los fariseos de aquel tiempo, la única diferencia es que ellos esperan un reino, nosotros también. Ellos guardan la Torá a su manera, nosotros empezamos a guardar a la manera que nos enseñó Yeshua. Ellos dicen que va a venir el Mesías, nosotros decimos que ha venido. Esa es la diferencia. Pero los dos somos pueblo. Los dos tenemos pacto con el Eterno. Los dos estamos creyendo en la circuncisión. Los dos estamos creyendo en que el pacto se renueva con la Torá. El pacto, cuando se anuncia el nuevo pacto, es en la Torá, en Jeremías de los profetas. Él anuncia en el año 580, anuncia que va a haber un nuevo pacto. Ya no como el que hizo en el Sinaí, porque no entendieron. Ahora el pacto va a ser igualito con la Torá, dice, con los profetas, Jeremías 31-33. Pero ahora van a entender. Entonces la obra de Yeshua es cuando vienes a hacernos entender. Ya no seguir rabinos, ya no tradiciones. ¿Ya? Vemos a Pablo hablando de Torá aquí. En Hechos 25:8, Pablo dice, alegando Pablo en su defensa no en contra de la ley, de la Torá, sino ni en contra del templo, ni en contra de César, he pecado en nada. O sea, él está diciendo: yo no he cometido transgresión. Ellos eran muy legales. Les voy a contar que si es que Yeshua no se queda calladito, no muere. Si es que él se defiende, no lo matan. Por eso es que dice que Yeshua dio buen testimonio y frente a Pilatos, cuando cerró su boca. ¿Por qué? Porque Yeshua guardaba la Torá. Vienen dos a acusarle de que él dijo que iba a derribar el templo y resulta que en 3 días le iba a levantar. Hablando proféticamente de estos 2000 años, y el tercer día es el milenio, que vuelve a haber otro templo. Porque ya les conversamos que va a haber otro templo. Entonces, también hablando de los 3 días y 3 noches, pero él estaba haciendo una figura encubierta porque dijo que hay cosas que no iban a saber los judíos de su tiempo, porque ellos tenían que sacrificar el cordero oficialmente. Bueno, entonces, cuando él le pregunta a Sanedrín, y él no se defiende. Entonces, cuando no se defiende, él es culpable. Y él murió culpable. ¿Por qué? Porque dice la Torá, en Levítico 5:1, que el que no se defiende de una acusación acepta la culpa. Y él tenía que morir culpable, porque la Torá no juzga inocentes. La manera de ser inocente y morir culpable era cerrando su boca, para que la Torá se cumpla. Amén. Amén. Ya. O sea, esa es la manera como se entiende este camino. Lo que estamos hablando hoy no sabe un judío. Un judío piensa que ustedes y yo estamos adorando a Jesucristo como Dios. Por eso creen que somos cristianos todavía. No, nosotros somos nazarenos, guardamos la Torá, guardamos el orden de las cosas, y ustedes en la enseñanza que van a ver, no van a darse cuenta que esto no era cosa del pasado, sino cosa del futuro. ¿Ya? Porque vamos a seguir de aquí con una enseñanza que es
un poquito extraña para muchos de las religiones. Vamos a hablar de extraterrestres, de ovnis, de contactados y esas cosas, ¿ya? Entonces vemos que en Romanos 7:25 Pablo también hace otra alusión, de que gracias yo y a Yahweh por Yeshua, el ungido soberano nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Yahweh, más con la carne a la ley del pecado. Y la gente dice, ya ve, la ley del pecado, o sea, la Torá es del pecado. No, lo que pasa es que hay que entender el lenguaje. Primero, que no era en griego. Tenemos que llevarlo a la mentalidad griega para poder rescatar el contexto. Entonces él está diciendo, con mi mente sirvo a la ley, a la Torá, a Yahweh con la Torá. Pero dice, con mi cuerpo sirvo al pecado, porque él mismo dice en otro lado que el cuerpo es dado al mal. Y la lucha es contra el cuerpo. Entre mente y cuerpo, o sea, mi cuerpo quiere hacer lo que mi mente dice que no, dice clarito Pablo, ¿no? Entonces vemos que él guardaba la Torá. Y es bueno que sepan ustedes porque el Eterno dice, yo, Yahweh, no cambio. Malaquías 3. O sea, el mismo de ayer, hoy y siempre que Dios hace leyes no cambian. ¿Qué te parecen las leyes de los sacrificios? Antiguas, ¿no es cierto? Cuando Dios hace sacrificios, ¿no es cierto? Ya. Resulta que en el futuro también van a haber sacrificios. Pero tú ya los vas a entender. Porque si tú no entendías por qué habían sacrificios, no vas a comprender la mente del Eterno. Vas a pensar que era algo rudimentario y anticuado. Pero los jóvenes deben saber que el Eterno tiene una mente poderosa, que cuando organizó los sacrificios, lo hizo de una manera tan sabia que era para comer, para el provecho del pueblo y para servir a una tribu que era la que organizaba todo el Estado de Israel de la Torá. O sea, la estructura del pueblo se organiza con fundamento en gente, sacerdotes que llevan justicia a las diferentes naciones. Por eso ustedes en la resurrección van a ser jueces y administrar como sacerdotes, no reyes, porque el rey solo es Yeshua. Esa es una mala traducción de la Biblia de Reina Valera. Son jueces y sacerdotes, o sea, tú te vas a sentar en una ciudad que antes era Quito y tú vas a administrar la ciudad como con las leyes del Eterno, con la Torah. Muchas de las leyes, de los mandamientos ya no se van a cumplir. Otros eran solo para ese tiempo, otros para mujeres, otros para hombres, pero en el futuro vamos a regir la Torah. Por ejemplo, hoy día, si existen 613 mandamientos de la Torah, el día de hoy nosotros solo tendremos que cumplir por ahí unos 100, porque estamos en esclavitud, estamos presos en el sistema. Tú estás aquí dentro. Cuando cruzaste esa puerta, tú te metiste a Israel, porque esta es una embajada de Israel en el exilio. Cuando tú sales, estás sujeto a las leyes del mundo, ¿no es cierto? Que obviamente tienes que ser, si quieres vivir en paz, tienes que ajustarte, ¿sabes? Es un fanatismo. Por decirte algo, una relación sexual con una persona, con una mujer, así sea quien sea, esa relación sexual implica un matrimonio, ¿ya? Si tú te unes con una mujer sexualmente delante del Eterno, estás casado. Que si no firmaste, eso es delante del mundo. Que si tú te casas con una mujer que tú ames y tienes tu intimidad, te recomendamos que te cases afuera también para que estés protegido del sistema. Pero no es una obligación. En la iglesia cristiana, ¿qué les decían? No, hermano, si usted no se casa en el registro civil, está en fornicación. Eso es una mentira, es ignorancia. Porque es que el que dice ahí la palabra, no, sí. que dice la palabra le conoció, eso era la... Claro, es un acto sexual. Sí. Hablando claro, porque no es algo malo, por eso hay un orden que hay que casarse para tener un acto sexual. Y el acto sexual es parte de la reproducción, es algo hermoso, es un sello del matrimonio. Entonces, por eso es que hay que entender la Torá, no hay que entender a los pastores. Olvídense de toda esta levadura que nos llegaron en el cristianismo. Esto es bonito, esto es diferente, esta es la verdadera relación con el Eterno. Tú quieres guardar las leyes del Eterno, no te sometas a un pastor confundido. Él mismo no ha alcanzado su salvación, porque está predicándote con una Biblia. Primero, no está estudiando. Se quedó con la misma tradición. Esta Biblia es la Reina Valera. El Nuevo Testamento de esta Biblia es escrito por los judíos que niegan a Yeshua,
Y el Nuevo Testamento es una traducción griega que viene del latín, que viene del griego. ¿Sí me explico? O sea, se quemaron los hebreos para olvidarse de la raíz hebrea. Entonces se quedaron con los griegos. Unos les llevaron al arameo y se formó la pesita. Del griego arameo se formó la pesita, que rescata un poco el contexto. Pero esta Biblia sale de la Vulgata. La Vulgata es una traducción del griego al latín. Y esta Reina Valera, que dicen que es del Textus Receptus, es falso, ya está comprobado, es una traducción del latín otra vez al griego. O sea, hay pérdida. Y hay dogma, porque Casidoro Reina y Cipriano de Valera eran curas católicos. Uno de ellos un cura homosexual muy conocido. Ya. Y los judíos que escriben el Nuevo Testamento, el Tanaj, el Antiguo Testamento, ellos lo escriben desde su óptica judía y se comen 5 versos de la resurrección. Esconden el nombre de Yahweh y le ponen en unas Jehová, en otras Yehiwa, Yehuwa, para que los gentiles cuando lean no pronuncien el nombre sagrado. ¿Cómo sabemos si es que es cierto o no es cierto eso? Ok. El Eterno dice que todo debe ser juzgado por 2 o más testigos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos y tomamos, voy a dejar de compartir ya. Tomamos una Biblia anterior al daño. Sí hay un Antiguo Testamento antiguo, anterior a Yeshua. Como no está Yeshua, nadie tiene interés de borrarlo, ¿ya? Cojo una Biblia en griego que se llama la Septuaginta. Esa Biblia está enterita y la conservaron en Alejandría, los judíos de Alejandría la conservaron, y ahí está inclusive el nombre corto del Eterno, que es Yahweh, ¿ya? Como esta ya tiene vocales, es en otro idioma, pero tiene que ser exacta porque Ptolomeo manda a pedir al sumo sacerdote del templo en Jerusalén que le manden unos ancianos a que le traduzcan esa Biblia que le han contado que la ley de los judíos es preciosa. Y que él quiere tener en su biblioteca esa ley, porque él estaba compitiendo con Atenas en ser la ciudad más culta, porque se habían dividido los generales de Alejandro Magno. Entonces, él estaba en Alejandría, en Egipto, y vienen unos autorizados por el templo y ellos traducen exacto. Y él les pone a cada uno en un cuarto. Y no les hace que entre ellos traduzcan. Y todos traducen igualitos, ¿ya? Para ver la mejor traducción. Y resulta que en esa Biblia hay un verso en el Salmo 98, si mal no recuerdo, que dice: Yahweh reina desde un madero. No murió así Yeshua, por si acaso. Murió así. Desde el madero. O sea, ese verso de Yahweh reina desde un madero se lo comieron. Yo, por falta de tiempo, pero cuando ustedes quieran, yo les cojo y les pongo aquí y podemos analizarlo lo que dice. Un acróstico de un salmo se comen la parte donde anuncia a Yeshua. O sea, ellos, cuando traducen los judíos en el siglo VI, no traducen los versos que hablan de Yeshua. De Isaías 53, 2, que dice que el Mesías morirá y luego resucitará, o sea, verá luz, dice, ¿no es cierto? Y ellos se borraron eso. Los que hacen esta Biblia en el siglo VI. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que estaba el cristianismo, estaba la historia de Yeshua, ¿ya? Ya querían borrar. Borraron 6,000 veces el nombre de Yahweh en esto. Borraron 6,000 veces. 6,000 veces. Y le pusieron el Señor, Adonai, Yehová, le puntuaron, porque ellos, los masoretas, hicieron un buen trabajo porque el idioma hebreo no tiene vocales, tiene solo consonantes, sino que se pronuncian las vocales de acuerdo a las letras, que se unen. Ellos cogieron y pusieron puntitos para ponerle vocalización. Entonces ellos vocalizaron el nombre del Eterno de una manera errónea. Ya, de una manera deliberadamente. ¿Y cómo sabemos esto? Porque también hicieron un libro de oraciones que se llama el Sidur, en el cual también se cambia el nombre. Por ejemplo, Michael Root, que es un predicador de nuestro camino, él primero decía que el nombre de Yahweh y ahora dice Jehová. Porque él dice que ha visto que en este texto dice Jehová. Claro que dice,
Pero no dice las 6,000 veces, dice solo 50 veces. ¿Ya? Porque están engañándonos. Los judíos ocultaban al Eterno. Entonces el nombre del Eterno es Yahweh. Y ustedes, después de saber el nombre del Eterno, ya no pueden volver a repetir el otro nombre, el inventado. La letra J se inventó hace 500 años. Nunca puede ser ni Jesús, ni tampoco puede ser Jehová. Porque la letra J recién es ingresada en el idioma español, o sea, en el castellano, y en el inglés hace 500 años. Y aparte, la etimología de Jesús no es la correcta tampoco, para el Mesías. Claro, exacto. Por ejemplo, exactamente. Si ustedes, bueno, digamos que se perdieron las cartas, no las quemaron, ya supongamos que no las quemaron, ya se perdieron en hebreo. Cuando ustedes hablan la palabra Mashiach, Papías, un discípulo de Juan del año 93, dice, el libro de Mateo, y ya conocía las cartas de Mateo, dice, ese es un libro hebreo, y escribe, el libro de Mateo fue escrito en hebreo, dice. Entonces, en ese libro no decía Cristo, decía Mashiach. Cuando dice Mashiach, le quiero llevar al griego Mashiach, ¿cómo se dice? ¿Cristo? No, se dice Mesías. Igualito que en español. ¿Por qué le llaman Cristo? Porque los dioses del aerópago romano, griego, a todos les decían Cristo, incluyendo a los emperadores, a los generales. Son Cristos, es un untado, un ungido, pero no quiere decir la traducción fiel de Mesías. O sea, por eso es que ni siquiera la parte de decir Jesucristo es una cosa terrible. O sea, esto para los que están en el pacto. Acuérdense que todo el que viola la Torá comete pecado, porque el pecado es la violación de la Torá. Si usted no tiene Torá, si usted está en una iglesia cristiana, llámele como usted quiera. Porque no está pecando, porque igual tampoco tiene promesas y está muerto en sí mismo. O sea, si vamos a hablar de una legalidad, hablemos. Entonces, si yo no cometo pecado, por eso es que ellos dicen cualquier disparate, cobran diezmos y todo, y nosotros que estábamos ahí, hoy nos sorprendemos, pensamos que son el pueblo del Eterno que está... No, la institución llamada cristianismo no es el pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno está metido ahí, y a ellos estamos llamando, y el Eterno está sacándolos, de uno en uno, que son ustedes, a conocer su verdad, para que no estén confundidos ni metidos en religión, para que sean correctos delante del Eterno, y ser correcto delante del Eterno no significa salir volando. Ser correcto, ser recto, ser sadik, ser nosotros un pueblo sadikim, quiere decir que tenemos leyes. ¿Ya? Yo, entre dos puntos, la línea recta es la menor distancia, ¿no es cierto?, que une dos puntos. En el cristianismo estás de aquí para allá, yendo, buscando, viniendo, vuelta. En este camino tienes trazado una línea. Quieres llegar al otro lado, sigue la línea. Que te vas a desviar un poquito, pero la línea te hace llegar más rápido. Eso es tener Torah. La palabra Torah, por lo que comenzamos esta charla, significa yará. Viene de una raíz que es yará, que es agua que fluye y también el camino que marca la ruta de una flecha. O sea, cuando yo quiero decir la ruta de una flecha, digo yará. Porque pecado, esa palabra no nos enseñaron en el cristianismo, pero la palabra pecado sí nos decían, es fallarle al blanco. Eso sí enseña en el cristianismo. Entonces, ¿qué es la Torah? Es el camino que tienes que disparar la flecha para llegarle al blanco. ¿Ya? O sea, si no tienes blanco, tú tiras al aire una flecha. Y eso es lo que hacíamos en el cristianismo. Porque en el idioma hebreo las palabras son claras. Yará también significa agua que fluye. Por eso es que todo es agua. Ustedes cuando vienen a este camino se sueñan en el filo de un río de agua cristalina, un césped, un riachuelo. O sea, siempre agua que corre. Agua cristalina. Eso es la Torá. Cuando ustedes estaban en el cristianismo, yo sé que deben de haber tenido experiencias de este tipo. Por eso es que hay lavamientos del tercer día y del séptimo día. Cuando el Eterno establece mandamientos los mandamientos de purificación de tales o cuales pecados, por ejemplo, de cuando una mujer ha menstruado, cuando quiere hacer una reincisión,
porque cuando menstruaban una mujer era un foco de contagio, entonces el Eterno les apartaba. En ese tiempo no había duchas en todos lados, se bañaban una vez al mes. Entonces él le cogió un orden y le dice, al tercer día te haces un baño y al séptimo día otro y te ingresas, ¿no es cierto? Lo mismo estamos haciendo nosotros. En estos 6.000 años, para regresar al estado inicial de Adán, nosotros nos hemos bañado en el tercer día. ¿Qué hubo el tercer día? Agua en el Sinaí, la Torá. Y el séptimo día, la gran tribulación, la prueba del fuego. Vamos a tener purificados. O sea, hacemos las dos purificaciones de ingreso al campamento, antes de regresar a la tierra. Hoy día estamos fuera de la tierra por el castigo. El Eterno está recogiéndonos para llevarnos a la tierra, pero antes de llevarnos a la tierra nos tiene que hacer el ritual de ingreso. O sea, esto parecería que es solamente religión o son sombras proféticas, son candados que el Eterno hace para que nosotros hoy nos afiancemos y veamos la perfección. Hoy estamos recibiendo el baño del tercer día. Cuando ustedes despertaron este camino, la hermana, primera vez que viene a bañarse, está recibiendo la Torá, su baño. Luego ella va a entrar con nosotros a la tribulación, al baño del séptimo día, para entrar al milenio y estar Kadosh delante de Yeshua. ¿Ya? Entonces, esto es esta enseñanza que yo traía para ustedes, para que se vayan familiarizando con este camino, con la Torá. En la Torá existen versos maravillosos. Voy a leer un capítulo nomás de la Torá para que para llevarlo a nuestro tiempo, ¿ya? Hay versos en la Torá, no versos, leyes, mandamientos, ordenanzas, ¿ya? Que no aplican para nuestro tiempo. Pero hay otras ordenanzas que se aplican y están claras. O sea, una sociedad solamente puede ser correcta, justa y vivir en shalom. No buscar solo el bienestar económico, sino buscar la paz. Solo con las leyes del Eterno. Con esto van a regir, con esta misma Biblia se va a regir 1000 años la tierra. Y va a haber rectitud. Entonces, por ejemplo, vemos en Deuteronomio leyes de la Torá que se compilan después de 40 años en el desierto. Moisés organiza otra vez las reglas y dice, les voy a hacer repasar. Antes de morir Moisés, repasan la Torá de nuevo. Y el capítulo 21, 22, 23, 24 son ordenanzas del Eterno que las vuelve a repetir y nos da un entendimiento. Moisés dice, no se olviden de esto. En el capítulo 28 dice, el cielo y la tierra están de testigos. Si ustedes se apartan de esto, tendrán maldición. ¿Qué es maldición? El Eterno no maldice, sino el Eterno quita la bendición. Eso no es maldecir, ¿sabes? En el concepto hebreo, ¿no? Solamente te fuiste de la bendición. Porque Él no es malo. Y si alguien tiene hoy día una reprensión, es por educación. Si es que yo, por ejemplo, me abandonaron mis hijos, me he quedado solo, perdí el trabajo, no tengo ni para comer, ni para el pasaje, pero estoy conociendo esto, se sacó la lotería. Porque el Eterno sabe que si no era así, no viene. Y dice la palabra que cuando va a traer a su pueblo, a Efraín, dice, lo traeré. Mandaré a los pescadores. Aquí estamos pescando los pescadores de hombres. Y si no viene, mando a los cazadores. Ya va a venir el falso Mesías. Ya vino la pandemia. Ya viene el reseteo mundial. Esos son los cazadores. Por eso es que solo los pastores en la Biblia eran sacerdotes en el orden de Melquisedec. Toda la descendencia de Caín era cazadores. Todos. O sea, vemos las dos simientes, ¿no? O sea, sí estamos claros, ¿no? O sea, sí que yo lo que quiero es que ustedes estén firmes en que hay que guardar la Torá. De que esta historia no nos contaron. Entonces, si una persona dice, si no vienes, te mando un cazador y vendrás, porque no voy a perder a ninguno. Entonces viene la aflicción, porque Yahweh se glorifica en la tribulación. No quiere decir que se está divirtiendo con que tú sufras, sino que Él está divirtiéndose, alegrándose, como niño en quien se deleita, porque tú estás entendiendo y porque viniste y tomaste el pacto. Cuando haces la inmersión, tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a venir provisión, no bendición. Bendición es solo para el pueblo allá. Ustedes en todas las iglesias, bendecido hermano, que no sé qué. Mentira, eso es falso. Eso es falso. El Eterno nos da provisión.
que es suficiente para ser felices. No busquen riqueza. Cuando el Eterno quiera darle riqueza a alguien, le ha de dar, pero no se olvide que vienen los tiempos finales. ¿Y dónde? Ahí está la cajita. Es así, es así. Claro, o sea, cuando alguien es bendecido, es para ayudar al pueblo. Le va a dar entendimiento. Si es que a mí el Eterno me hace sacar hoy la lotería, yo no me voy y me compro un Ferrari. Primerito yo voy y compro ya de una vez, hago las escrituras de los terrenos que ya tenemos vistos. O sea, sí me comprenden. Porque yo ya comprendí esto. Ya comprendí que eso no es para mí. Que de ahí me toca vivir, claro. Como sabe que yo lo voy a hacer de una manera correcta, no es raro que una persona cuando ya tiene madurez, ha entendido esto, empieza a fructificar. Porque en la congregación siempre tienen que haber los que ayudan, ¿ya? Siempre van a haber. Esto mismo, cuando ustedes miran esto, realmente no es lo que estamos aportando, es un poquito más. Por eso es que en un ministerio tratamos de subsidiar un poquito lo que falte, ¿ya? Porque estamos organizados. Existen hermanos en otros lados que sí están entendiendo y van apoyando. Es así. Y así tendremos que hacer cuando vayamos entendiendo nosotros, cuando armemos algo en otro lado, cuando de aquí salga Byron y tenga que ir a enseñar a sus hermanos en otro lado, en Cayambe, Ibarra. Le apoyaremos. ¿Sí me explico, no? O sea, así funciona esto. Esto es una hermandad, una confraternidad. Es la asamblea, la cajal del Eterno. Esto no es una iglesia. Ya el término iglesia vamos sacando de nuestras bocas, porque el término iglesia, si bien es cierto, trata de representar lo que somos, pero el concepto en la mentalidad, no le puedes ir a predicar a un señor de una iglesia sobre la iglesia, sino de la Keilah. La Keilah es lo que habló Yeshua. Yeshua nunca dijo la iglesia. Otro formato. Claro, es otro concepto, es la Torah, la base de la Keilah. Es otro formato, entonces vamos a ambientarnos. No es que estamos hablando hebreo ni hechos los locos, estamos entendiendo esto. Así es que bueno, comencemos, ¿verdad? Estas leyes que voy a leer les dejo a ellos aguardaron. Solo vamos a leer un poquito para que sepan que esto se aplique y le vamos dando un entendimiento. Y vamos interactuando también, ¿ya? Dice 22, capítulo 22 de Deuteronomio. Si viene hablando de muchas leyes, ¿no? Aquí habla de diversas leyes, ok. Si vienes al extranjero, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás su ayuda y lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino y no lo conocieres, lo recogerás en casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. ¿Ya pasó eso? No ha pasado. Dice hacer el bien principalmente a los hermanos de la fe. Dice Pablo, basado en esto. Pablo no estaba hablando de su propio entendimiento. Hagan el bien a todos, pero primerito a los de la fe, a los creyentes, a la familia. Porque acá habla de tu hermano, no está hablando del extranjero. Ya, y si es que un buey de un extranjero se mete, ya no le puedes buscar, pues, o sea, tendrás que... Es obvio, así es el Eterno. Porque estas leyes son para su pueblo, para que su pueblo sobresalga en medio de todas las naciones. Pero si es que uno mira la marca de un buey, entonces es una marca de alguien del pueblo. Entonces, normalmente, si yo estoy metido, si todo Pichincha es una tribu de mi tribu, por decir, ya, es un pueblo, una tierra de mi tribu. Y estoy metido en el centro de Pichincha, no voy a decir, este es el extranjero y me lo cojo, porque no hay extranjeros a mi alrededor. ¿Me entiendes? O sea, es obvio, ¿no? Dice, y si tu hermano no fuere tu vecino, no lo conocieres, lo recogerás a tu casa y estará contigo tu hermano hasta que lo busques y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, así mismo harás con toda cosa de tu hermano que le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. O sea, ustedes saben lo que está hablando aquí el Eterno. Eso se llama misericordia. O sea, toda la Torah es así. Esto de aquí no aplicamos hoy. Por supuesto tenemos que aplicar esto hoy. Si vienes, verso 4, si vienes del asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y le ayudarás a levantarlos. ¿Qué se llama eso? Misericordia. ¿Qué dijo Yeshua de este verso? Miren, Yeshua, los fariseos dicen, no, pues si están violando el Shabbat, porque ellos ya se metieron en que la Torah era una cosa ya diferente, le pusieron muchas reglas. Y Yeshua dice, si tu asno se cae en un hoyo, no le vas a sacar el asno
Si un asno se cae en un hoyo, tienes que rescatarlo, si sea en Shabbat, porque en Shabbat es lícito hacer lo bueno, ¿ya? Entonces se refería a esto. Aquí no está diciendo la Torah, si es Shabbat, déjalo que se muera. ¿Sí me explico? Y esto también tiene otra connotación del buey. O sea, así es la Torah. Miren, ¿por qué yo? Y casi lo tomo al azar, pero así funciona todo. Cuando habla del asno, está hablando de un animal que no es comestible. Pero es el único animal que uno tiene que matar un corderito cuando nace el primogénito. O sea, si nace un asnito, primogénito de la burra, un pollino de asna, entonces uno tiene que matar un corderito para que pueda vivir. Los judíos hasta el día de hoy no saben por qué es el mandamiento de la Torah. Y aquí nos habla de levantar un asno en un acto de misericordia, ¿no es cierto? Viene el profeta Oseas a las 10 tribus, unos añitos antes de que se vayan a la dispersión, y les dice, ustedes son los asnos salvajes. Y se los lleva. ¿Y qué hace 700 años más tarde Yeshua? Manda a ver un pollino de asno, se sube en el pollino, que nadie ha montado, y entra redimiendo a las 10 tribus cuando entra a Jerusalén. Eso no sabe un cristiano. Esto solo saben ustedes. Así se guarda la Torah. Sigue grabando, ya. Ya dice 5. No vestirá la mujer de traje de hombre, ni el hombre vestirá con traje de mujer, porque es una abominación, es a Yahweh, tu Elohim, cualquiera que esto hace. Entonces viene un pastor cristiano y le dice, hermana, usted anda como un blue jean. Vaya, sáquese que está vestida de hombre. Y no existía vestidos. Es más, las primeras personas que utilizan pantalón son las mujeres. El pantalón se hizo para las mujeres. Las faldas para los hombres. No, en Escocia. Ya. Los romanos. No, o sea, solo para que miren la religión. O sea, yo quiero enfrentarles. Como están. Sí, es un taparrabo. Sí. Es un taparrabo para hombres. Yo quiero que confronten a sus pastores. Como recién acabamos de salir del sistema religioso de esclavitud, confronten con esto a sus pastores. Aquí me está hablando de colores, de formas. Y dice también la Torah que ningún hombre de Israel deberá ser afeminado. Entonces, no que a mí me gusta el rosadito. Entonces, eso, ahí ya no, ya eso no, ya da muestras de... O sea, te digo algo, hasta los años 50, el rosado era para niños. Debe ser claro. Cambió. Lo que yo estoy haciendo el rosado para niños. Un ejemplo de... Sí. No, está bien. No, o sea, lo que voy en el ejemplo, no tanto de eso, sino que voy que no le gustan los afeminados al Eterno. Claro. O sea, una persona que tenga tendencia a exteriormente es porque algo hay adentro también. O a veces hay personas que son bien varoncitos, pero que son muy delicados. Pero el Eterno no quiere ni esa delicadeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son varones de guerra. No me voy a llevar un ejército del movimiento LGBT pues al frente de batalla. Entonces, en el Imperio Romano había mucho. es que es una práctica común, esa es la confrontación de la Torah. Todos ellos eran gays. Claro, o sea, son prácticas, eso vivimos hoy. Estamos en los días de Noé. Todo esto va mostrando, miren el Eterno. Estas son leyes diversas. Dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre esté echada sobre los pollos, los huevos, no tomarás la madre con los hijos. O sea, qué misericordia, qué increíble. O sea, yo miro y digo, ¿qué ley en el mundo puede enseñarnos a hacer? Enseñarnos por ordenanza a ser buenos. Solo la Torah. Aquí, ¿qué está diciendo? No te vas a acabar a la mamá, te vas a comer a la mamá y a los hijos. Por eso es que luego ustedes ven que los judíos hoy no comen leche con carne, ¿no es cierto? Porque le dieron la vuelta al mandamiento, o sea, se fueron más allá, ya extraviaron la luz de la Torah. Contra eso peleaba Yeshua. Ni está cerca. Claro, no puede estar ni en la misma refrigeradora leche con carne. ¿Por qué? Porque dice el Eterno, dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. O sea, no se hagan un caldo con el cabrito en la leche de la mamá. ¿Por qué? Porque lo más normal era que de vez en cuando un campesino mate al corderito y se lo quiera comer, que era muy raro.
y lo hierve en la misma leche de la mamá, le parecía cruel al Eterno. ¿Por qué? No por tanto por el corderito, sino para enseñarle al hombre la misericordia. Que el hombre sepa el valor del Eterno. O sea, estas leyes ustedes no las van a encontrar en las otras culturas. Esa es la Torah, esa es la maravilla del Eterno. O sea, este es el honor de que nosotros no nos volvimos a la antigua, nos volvemos hombres rectos, porque tengo leyes rectas, tengo misericordia, tengo justicia. La justicia desde la óptica del Eterno, no desde un pastor. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Esto es una regla, ¿no? Una regla que no sé si debe sembrar la viña con, o sea, una tierra con frutas diversas. Esto va relacionado también a los dos simientes, a los dos linajes. Al Eterno no le gustan las mezclas de especies. Por eso dice, no vestirás, del siguiente verso, ropa de lino, ni totalmente, ni de lana, no mezcles. O sea, quiere decir, si yo tengo esta camisa, que hoy no puedo aplicar mucho eso porque no soy el fabricante de la ropa, pero esta camisa, si es que es de lino, el lino es de origen vegetal, del cáñamo, de algodón o lo que sea, ya es de origen vegetal. No puedo mezclar con lana, la misma ropa, pero sí puedo usar un pantalón de lana, o sea, sino que el judaísmo ha cogido y no mezclar todo. O sea, siempre le puso más allá el mandamiento. Entonces, yo no mezclo, ¿por qué? ¿Qué trasfondo tiene de eso? La mezcla de especies. Hoy podemos entender con la tecnología que tenemos. El Eterno no quiere que se deforme la creación, no quiere que se hagan híbridos. Injertos sí. Injertos sí hay, porque el injerto no es de una diferente especie, sino de una diferente variedad. Es como cuando se casa un hombre rubio con alguien de raza negra. No hay prohibición porque son de diferente raza, ¿ya? Cuando dice que el olivo silvestre será injertado en el olivo natural, dice Romanos 11, ¿no es cierto? No está diciendo el extranjero, ya me disculpo. Está diciendo el olivo que salió al cerro, ustedes y yo, y ahora regresamos, nos está metiendo en el olivo, nos hace olivo natural, a tomar la savia del olivo, igual como la tomaron los discípulos de Yeshua. Nos están metiendo, somos olivos silvestres, venimos deformados, ya estamos bebiendo la savia del olivo, que es la Torah. Cuando uno guarda la Torah, se vuelve olivo natural. Ya. Entonces vemos, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con el que te cubrirás. Este es un mandamiento muy discutido, lo que hablábamos ayer. Yo, por ejemplo, uso 2, porque no estoy puesto el manto. Cuando usamos este talit, está en las 4 puntas. Es una manera de honrar este mandamiento. Realmente lo que dicen las 4 puntas no es ni siquiera eso. Aquí entre nos nomás. Es que todo el contorno, los 4 lados deben tener estos flecos. Pero es una vestimenta, un keset, es una vestimenta antigua. Nosotros, el talit no es algo que dice, usarás talit, no. Lo hacemos con amor al Eterno y por tener cobertura. Cobertura sí es necesario. Pablo dice que hacía carpas, ¿no es cierto? Construía carpas, pero no construía carpas con palitroques, pues, ni de piel. Porque él era un hombre que andaba a pie y le andaban apedreando, pasando un pueblo. Entonces él no podía andar cargado camellos y las carpas y los telares y los empleados, los esclavos cosiendo las carpas, no. Esa es una mala traducción griega del desentendimiento. Pablo hacía carpas personales, talits. Si no hacía talits, por lo menos hacía esto, el hilo azul. Y esto les vendía a los hermanitos. Por eso se encuentra con una vendedora de púrpura, que del púrpura se hace el azul. ¿Ya? Del calamar, del caracol, del tejele. Y el púrpura se encuentra con Lidia. Y Lidia estaba en el río un día de Shabbat, y ella se convierte, conoce a Yeshua, guardaba la Torah, Lidia, porque dice que adoraba al Elohim. Todo el que adoraba en el tiempo de Pablo al Elohim, de Abraham, Isaac y Jacob, guardaba la Torah. Entonces, no es que eran extranjeros nada más. Que sí se ven extranjeros, claro, pero por ejemplo, ya van viendo cómo se equivocó el cristianismo con las traducciones.
lo más probable es que Pablo hacía esto de aquí, que es una sucá personal, un tabernáculo personal de adoración. Entonces, viene en griego, rápido, en griego con carpa. ¿Por qué? Porque el griego y el hebreo tienen unas diferencias abismales. El griego es muy conceptual, el hebreo es muy específico. Una cosa en hebreo es específica. Por ejemplo, la palabra paz. Yo puedo decir shalom en hebreo, pero shalom no es paz, es más allá de paz, es bienestar, te deseo lo mejor, que te fructifique, que sea bien tu entrar, tu salir, que te deseo el corazón y mi vida para que tú estés bien. Eso es lo que significa shalom, ¿no? Por eso es que nosotros decimos shalom, porque es diferente decir shalom que decir paz. Santiago escribe su carta, Santiago a las 12 tribus de Israel en el exilio, y su Biblia dice, salud. Eso es una torcedura. Dice shalom. Y no se llamaba Santiago, se llamaba Jacob. Pero la Vulgata le pone Saint Jacob. Entonces tú vienes y le pones a tu hijo Santiago en honor a él, y no es cierto. ¿Sí me explico? O sea, es terrible. Lo que estoy haciendo yo es que ustedes mediten toda la ridiculez de una enseñanza que estábamos recibiendo, y no por criticarles a ellos, sino por darles a ustedes la bienvenida o la verdad.